Según los datos del proyecto Feminicidio Uruguay, en lo que va del 2023 han ocurrido 7 feminicidios y 8 intentos de feminicidios. En Uruguay, 8 de cada 10 mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia y casi 5 de cada 10 atravesaron situaciones de violencia de género por parte de una pareja o expareja. En nuestro país existe una ley contra la violencia hacia las mujeres. Lo que la ley establece es un mapa de ruta muy claro. O sea, si de verdad hubiera voluntad política para darle financiamiento a esa ley, tendríamos ahí muchas respuestas a estas preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde hay que ir? Hay que ir por el camino que marca la ley. En cuanto a la aplicación de la ley integral, no se ha avanzado prácticamente nada. Hoy es una emergencia, hay que poner presupuesto para esta ley, se le tiene que dar una priorización a esta ley, pero no encontramos eco. Las fiscalías vienen absolutamente desbordadas, ¿no? Las fiscalías, tenés casos de que haces la denuncia y pasan 8, 9 meses, a veces un año, y todavía no inicia la investigación. Hace falta más recursos humanos, el sistema de justicia en general, el Poder Judicial en particular, lo mismo. Hay muchos jueces y juezas que todos los días están dejando todo, ¿no? en el juzgado para intentar proteger, pero que se ven absolutamente desbordados. Es realmente urgente que se coloque presupuesto en este tema. Y hoy de alguna manera Inés en el primer bloque decía, bueno, creemos que hay otras cosas para discutir, por ejemplo, la falta de recursos para la ley de violencia de género que se aprobó en el Parlamento, y un poco ahora escuchábamos a Tuana hablar sobre esto, ¿no? ¿Por qué estamos fallando? ¿Qué es lo que falta? ¿A dónde hay que atacar justamente para poder implementar y llevar adelante esta ley de la manera en la cual por lo menos se aprobó, ¿no? En los artículos que la conforman. Bueno, básicamente, y apuntando a la prevención de estos casos de violencia extrema y del femicidio en concreto, es presupuesto lo que está faltando. Y eso es invertir en política pública, y eso es hacerse cargo y tomar una decisión concreta. ¿Hay un mea culpa de toda la dirigencia política? Sí, sí. ¿Falló todo el sistema político en esto? Sí. El Frente Amplio falló en su momento, la ley es del 2017, o sea, hubo 2 años en los cuales se le podría haber asignado más recursos del que se le asignó. Y este gobierno que llegó, bueno, la vicepresidenta tenía un discurso muy fuerte en cuanto a la violencia basada en género, y en realidad no pudo hacer mucho a la interna de la coalición como para hacer fuerza acá. Y es a mí me parece lamentable que el sistema político dé este mensaje, porque en realidad nos pasamos diciendo y fomentando que las mujeres se animen a denunciar, pero ¿qué mensaje le estamos dando a esas mujeres si ante un caso de violencia extrema que termina con un femicidio de un adolescente, la discusión gira en torno justamente a el femicida y no a la prevención y a lo que todo el sistema tendría que haber hecho y cómo falló? Porque había denuncias previas y falló en todos los niveles posibles. Y ponemos el foco en el femicida. Entonces, una vez más, estamos dando un ejemplo pésimo como sistema político, algunos actores en particular, ¿no? En Uruguay en lo que va del año, van 15 femicidios, según los datos del Ministerio, pero en realidad los colectivos de mujeres y feministas contabilizan más. Eso es otro tema, porque bueno, en base a la investigación a veces no hay elementos como para catalogarlo de femicidio, pero sí hay motivos de género en el asesinato. Entonces, bueno. Ahora, después, sí, la pregunta que me hago es, la implementación, vamos a suponer, correcta de la ley, ¿no? Con los recursos necesarios para poder implementarla, ¿previene estos casos? ¿O puede llegar a ayudar a prevenir estos casos? Hay medidas de prevención, sí. O sea, que por ejemplo en este gobierno se le dieron un poco más de recursos a lo que es una de las medidas, que es tobilleras. Un tema de discusión y de debate respecto a este último caso, sí, por ejemplo, ¿no? En este caso, según los magistrados, no aplicaría. Hay algunos que entienden que sí. Cuando se puede determinar la peligrosidad de la persona, del denunciado en este caso, sí se puede aplicar. Y de hecho, hay un informe que salió esta semana de que hay 3 menores de edad que tienen tobilleras en ese momento. Pero sobre el sistema de tobilleras es una de las patas, ¿no? O sea, vos tenés que tener medidas de corto, mediano y largo plazo.
primero son las de educación en general, ¿no? Hay campañas como por ejemplo noviazgos libres de violencia de mujeres que funcionan para prevenir la situación. Hay 80 millones de pesos más para todos esos programas. Sí, termino la idea. 80 millones de pesos, después sabes hablamos. que no es nada. Sí, No, es no, poco, para esos programas no es poco. No, para noviazgos libres de violencia, dice Nicolás. No, para los programas de prevención Pero de bueno, mujeres. después tenés Es muy poca plata. campañas. No. Campañas como la violencia Lo nunca eran más los a mi gobiernos de frente lado, también. que son de distintos No sé, colectivos. había menos. ¿Puedo hablar o van a seguir discutiendo ustedes? Si discuten con el micrófono abierto, primero, se escucha al aire, segundo, lo escucha Martina, que está al lado de ustedes, ¿no? Así que traten de no hablar mientras está hablando una compañera, porque evidentemente habrá que molestar. Y Sí, creo no. que va a haber que molestar. Bueno, pero... Sí, Vamos cierra a la hablar. idea. No, vos tenés medidas de disuasión, medidas de para las personas violentas, medidas de incapacitación y medidas de rehabilitación. Yo creo que en una de las patas que estamos fallando es en las medidas de rehabilitación. Eso creo que estamos de acuerdo, de cuando la persona reconoce que está haciendo un daño, se responsabiliza por ese daño, reconoce y deconstruye sus actitudes violentas hacia el otro género o incluso hacia sus congéneres, digamos, pero es importante que faltan recursos. A veces la tobillera no resuelve, a veces es preciso custodia, porque hay casos de personas con tobillera ejerciendo violencia intrafamiliar, doméstica o de género. Entonces, yo creo que hay que poner más recursos. Después está el problema de las defensoras y defensores públicos que denuncian que los juzgados de familia, que no se precisan muchos más, se iban a instalar 3, se instala 1 y el que se instala mal. Los juzgados especializados en género. En género. Entonces, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que van a declarar a esos juzgados especializados en género están en un lugar abierto donde la persona que los violenta supuestamente puede escuchar la declaración. Pero no están dadas las garantías para Bien. poder operar con facilidad en estos temas. Entonces fallamos, se promueve una ley. Con mucha buena intención no se le generan recursos y los años sucesivos tampoco se le generan los recursos necesarios. Es verdad, 80 millones de pesos, como estaban discutiendo ustedes recién, es poco para algunos programas. Capaz que para noviazgos libres de violencia, que ya desde 2016 viene funcionando y va alcanzando 74.000 adolescentes desde que comenzó, me parece que bueno, que debe ser el presupuesto que debe contar desde que empezó, pero me parece que necesitamos medidas para la rehabilitación también, y no hay plata para eso. Yo sinceramente creo que este es un problema y una temática en la que ningún partido político se puede sacar demasiado cartel, así que no voy a entrar como en la discusión media insensible o berretona en este caso de nosotros pusimos más, estos pusieron menos. Me parece que nadie puede sacarse grandes carteles acá. Sí es verdad que hay 80 millones para los temas de formación y de prevención de mujeres que antes no estaban. Sí es verdad lo de las 500 tobilleras más. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Tiene que haber un mayor compromiso del sistema político. Eso es claro. Me parece que es claro que todos estos años estuvimos en un auge del feminismo y que eso llevó a eso llevó como factor de presión positivo, digo, sobre el sistema político a legislar, pero que tenemos una muy mala costumbre en el Uruguay de legislar y quedarnos ahí. A mí eso es algo que me molesta bastante porque yo trabajo mucho en los temas de discapacidad, donde normativamente somos unos reyes, pero en la realidad estamos horribles. Sí, acá hubo un acuerdo político de todos los partidos y después no hubo plata, ¿no? Nos sucede mucho con los temas todos sociales. Todos los partidos son responsables de que no hay plata para poder implementar esta ley. Nos sucede mucho y sobre todo con los temas sociales en Uruguay, que legislamos, hacemos muy lindas leyes, luego no está el presupuesto para cumplirlas, luego no está la expertise y la gestión. Y luego también no somos conscientes de que hay cosas, porque yo creo que banalizamos la discusión realmente. La banalizamos en serio, cuando hablamos de derecho penal, cuando hablamos de rehabilitación, cuando hablamos de estas cosas en serio, la banalizamos pensando que esto se resuelve en 5 o 10 años. Esto se resuelve en el largo plazo con una política pública que no cesa. Todos los años de prevención, de cambio de las instituciones, de cambio educativo, no es una arista sola. A eso iba a ir. Y no es un periodo de gobierno. Educación. Y la banalizamos. ¿No les parece que educación es fundamental también para esto? Yo ya lo dije en el bloque anterior. Hablé de cómo se rompió la lógica secundaria de trabajo que antes imperaba como institución en el siglo XX y ahora no, y cómo esto está relacionado directamente con el aumento de los delitos. Pero, repito, banalizamos desde el sistema político la discusión cuando decimos nosotros subimos más. En realidad son cosas que llevan mucho tiempo.
creo que esta es una de las cosas donde el país debería tener un acuerdo real. Y no uno de... Lo que pasa es que hay un problema enorme. Y quiero terminar con esto. Hay un problema enorme y lo estamos viendo con esto de discutir el no a la baja. Tenemos un sistema político cada vez más con más demagogia, o sea, la demagogia, no sé si son las redes o qué, pero está siendo así el índice de demagogia. Y tristemente estamos realmente muy lejos de tener acuerdos en estos temas, principalmente porque tenemos actores políticos que en el Parlamento dicen, por ejemplo, Inés Moncillo de Cabildo Abierto, que le dice a su hijo que filme cada vez que tiene un acto sexual con una mujer porque eventualmente lo puede denunciar. Entonces estamos a un nivel delirante. Que era natural que los varones maten a las mujeres. O Bianchi diciendo que el feminismo se fue de mambo y que las mujeres tienen el poder y que queremos dominar a los hombres, o sea, delirios. O Mujica diciendo que los feministas son inútiles. También. Todos. No es todos. Todos no sí. es todos. Ay, Inés. No. Pero tenemos todos un poco de responsabilidad En la coalición de gobierno hay sectores ubicados bien a la derecha que ejercen un backlash antifeminista, una reacción antifeminista todos los días en su discurso. Y negarlo me parece... Entonces, no es que todos estamos al mismo nivel ni que podemos llegar a acuerdos porque estamos muy lejos de llegar a esos acuerdos. Marcel, ¿vos qué querías decir? No, yo particularmente de lo que decía Nico de la rehabilitación, creo que el tema va por otro lado justamente en el sentido de que tenemos que hablar del sistema carcelario en sí. No, que tiene que ser particularmente. Sí, pues la cárcel hoy en día hablamos que rehabilitan. Porque los que salen, los que entran salen peor. Pero yo estoy hablando de... Entonces, estamos hablando de prevención de Estamos hablando de... pero también es una pata, como hoy hablabas un poco de las patas que están flaqueando la rehabilitación en las cárceles, es un tema enorme y que de nuevo, insisto, en que es un tema... Yo hablaba de rehabilitación del programa Tobilleras, que lo que implica es una persona que es libre, que está libre, que vos la estás monitoreando y que tiene que empezar a reconocer los patrones de conducta, pero estamos hablando en personas en situación de libertad. Estamos hablando de personas que tienen comportamientos violentos hacia su pareja o hacia su familia. Entonces, lo que se hace es, primero, disuasión, decirle que puede llegar a tener una consecuencia la actitud de violencia. Después, tratas de impedirle generar esa situación a través de la tobillera. Y la tercer pata del programa Tobilleras es rehabilitación, con un acompañamiento psicológico tanto a la persona que solicita la tobillera como puede ser la persona violentada, porque no es fácil vivir vos con un monitor en el bolsillo todo el día con miedo de si me suena, puede estar a menos de 500 metros de mi casa, o puede estar haber entrado a mi casa o me puede haber seguido al trabajo. Entonces, la parte de la rehabilitación también incorpora a la víctima en el sentido de que la tenés que rehabilitar para que socialice de otra forma, porque le genera problemas de inseguridad, problemas de confianza. Y además, cuando hablamos de rehabilitación, es rehabilitar socialmente a las personas que se vuelvan a insertar y no vuelvan a cometer. O sea, porque capaz que yo tengo una relación con alguien, soy violenta con esa persona, dejo de ser violenta con esa persona porque me pusieron la tobillera y medidas cautelares, pero paso a otra relación y tengo el mismo comportamiento. Eso es rehabilitar. No estamos hablando en cárceles. Pero es parte ¿Qué más de quería también. decir, Ariel? Marcel. No, que es parte de, y que creo el sistema penitenciario, y Diego es una persona que lo ha comentado muchas veces, que el tema ese tema de la cárcel como rehabilitación nunca se toca. Y Sí, pero ¿sabes qué pasa? Los mismos que tienen esos Pero argumentos. ¿Sabes qué pasa? Y no quiero ser malo, pero los mismos que tienen esos argumentos, que son populistas en términos penales, de hay que aumentar las penas, son los mismos que no quieren más presupuesto para el sistema penal. Yo en ningún momento porque son los en mismos ningún que se momento dicen, aumentar las porque penas. son los En mismos que ningún se dicen en la momento aumentar las televisión, penas. son los mismos En políticos ninguno. que se dicen en la Marcel, televisión. estás hablando de bajar la No imputabilidad. hablen Son los todos, mismos no, políticos no, que se no, dicen no, en la no, televisión, quiero más plata para el sistema carcelario y para mejorar esto en serio, pierden votos. Pero si Marcel no hablas de aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad implica Me que quedo te en pando la condenen próxima. con las leyes de los adultos que tienen penas mayores. O sea, Claro, amigo. o no entendiste qué significa. O no, también se puede ver, por ejemplo, de que, a ver, vamos a sincerarnos entre nosotros. Nosotros estamos hablando de este tema porque pasó lo de Valentina. Y eso creo que tenemos que partir de esa base, porque si no es un tema que se habla 3 días y después se olvida y queda en el No, de olvido. violencia de género nadie se olvida. No, a mí me gusta que aquí estemos en un acuerdo básico de que la violencia de género existe, porque hay actores del sistema político y particularmente la coalición de gobierno que dicen que la violencia de género no existe, que la violencia Bien, no son tiene actores género. aislados. Pará, Inés. silencio un segundo. ¿Por qué centrar la discusión en eso? Porque Pará es porque no central te di- esa discusión. Pará porque no te Porque di la estás negando palabra. un problema. Inés. Si negas el problema nunca vas a encontrar una Un solución. segundito, por favor, Pero te pido gracias. nosotros ninguno de los que está acá Bueno, está vas a negando seguir el problema. hablando, listo, se va a llevar otra Reaccionarios amarilla de una más. contraola. Florencia, para que no te enojes y no te quedes en pando la próxima, ¿qué querías decir? A ver, que hasta se nos Quiero paró. decir varias Recién para pedir la cosas. palabra. Varias cosas. Primero, A Marcel, ver. vos decís, yo no hablé de aumentar las penas. Vos estás hablando de bajar la imputabilidad.
Si hablas de bajar la imputabilidad, estás hablando de que personas que hoy son imputables por determinado régimen legal que tiene penas más cortas, van a ser imputables por determinado régimen legal con penas más grandes. O sea, en definitiva, se decanta en aumentar las penas. Capaz que no tenés idea lo que implica bajar la imputabilidad. Entonces, hay que tener claro lo que uno dice cuando lo está diciendo, ¿no? Porque si no parece que estamos hablando como los locos. Bien. Después, en otro sentido, está bueno esto también de tocar y de hablar el tema de violencia de género. Y no nos olvidamos. No nos olvidamos. Habemos un montón de mujeres, y hay un montón de mujeres y hay un montón de varones también, que todos los días estamos dando esta lucha y estamos siendo tratadas de locas, de exageradas, y estamos bancando discursos de que la violencia de género no es tal, porque también el sistema político es el mismo que un montón de veces sale con discursos de las mujeres también violentan a los varones. En la discusión de tenencia compartida, las mujeres también le pegan a sus maridos adelante de los hijos. Entonces, hoy estamos poniendo acá arriba de la mesa una discusión que es real, que son los varones en su mayoría los que abusan y los que matan a las mujeres. Y no es por Valentina Cancela, es por todas las mujeres a las que le ha sucedido eso. Entonces, es importante que se dé este tipo de discusiones. Yo creo que hay que pensar una política que atienda al sistema penitenciario, pero hay que pensarlo de verdad y con un presupuesto de verdad. Y hay que saber cómo está en el estado de la situación de las cárceles. Hay que saber que somos el país de Latinoamérica con más presos per cápita. Hay que saber qué es lo que estamos buscando como sociedad y qué hacemos para pensar en una rehabilitación real. Y en la educación es fundamental. Esto de hablar de que la violencia de género es un tema de verdad y es una problemática de verdad, lo tenemos que tratar a nivel de la educación formal. Y no es dogmatizar, como algunos dicen, es educar. Bien, Y hay Diego, rapidito, Diego. La educación sexual es integral. Yo no creo que la educación sea fundamental. Yo creo que la educación es todo. En realidad, todo lo que estamos hablando de cuestiones que podemos hacer, rehabilitar, obviamente, asignar presupuesto, todo eso, es seguir podando el árbol. Pero si no tenemos lo fundamental, que es sacarlo de raíz, y eso cómo se hace con educación y con cultura, vamos a seguir teniendo los problemas y vamos a seguir corriendo el problema de atrás. Entonces, nosotros tenemos que, culturalmente, cuando pasan estas cosas, no hablar de si hay que bajar la imputabilidad, darle la trascendencia al hecho que realmente tiene. Para evitar justamente la mejor forma que tenemos para evitar que pase de vuelta. Y Wilson, rapidito, Comparto con Diego, digo, es esencial y central discutir la educación, entre los varones hablar de las masculinidades, poder cuestionarnos cosas en nuestros grupos más íntimos, hablar con nuestros amigos, con nuestros conocidos y poder contribuir desde donde nos toca. Bien. ¿Qué querías decir, Nicolás, que estás un poquito nervioso? No es nervioso. Capaz que por esto del pragmatismo hay una cosa que me enerva un poco, que es el tema, siempre el discurso es tenemos que invertir más en educación para solucionar esto, la educación, sí, y yo estoy de acuerdo, es un buen título y es real ese título. Ahora, el problema que está teniendo nuestro país, la discusión que está teniendo sobre eso, es que claro, es evidente que hay que romper la lógica actual de la educación y armar otra. Bien, ¿qué hacemos? Ese es que el no hay tema, consenso en qué hacemos. ¿Qué contenido le damos? Creo que ahí tenemos diferencias. Por ejemplo, en 2017 estaba la guía de educación sexual para escuelas. Importante. Pero Quiero decir algo, herramientas tuvo una quiero decir una reacción cosa que los docentes importante. puedan identificar. Quiero decir una cosa importante. Dígala. Se acusó a este gobierno de tener una agenda represiva. Está bien, la LUC tuvo algunas cosas, por ejemplo, todos estos artículos del microtráfico, las que yo estoy no en contra, pero re en contra. Ahora, la agenda izquierda durante los 15 años de gobierno en este país fue la cosa más punitivista y represiva, todas las penas se hicieron así y la población carcelaria creció como nunca antes. Entonces, si vamos a generar un acuerdo político en esta cuestión, primero tenemos que empezar por reconocer los errores de todos. Y por intentar construirlo también. Yo eso lo reconozco. Sí, ¿Lo reconoces? Lo dije desde un Florencia también decía que sí. Por eso. Florencia, que se me enojó y se quiere ir a paso, también me decía que sí. Por algo es necesario instalar la mesa de diálogo que se instaló en este gobierno. En donde no hay consenso. Y que busca instalar un tipo de... Me tengo que ir a la pausa, chiquilín, porque se nos va el programa. Bueno, pero antes de irnos a la pausa, no educación nada, sexual. no tengo lugar. Amarilla, usted, que está un ¿Por poco qué? alterado, me dijo el bar. Amarilla, usted que habla cuando no tiene que hablar. Amarilla, usted que se para y amenaza con irse. Y usted se salva. Yo creo que a vos ya te gusta venir a sacar amarilla. Ribeiro, no, tiene es orden, alquilado. es orden. Arréglense con el Está muchacho que flechado. está Está dando la flechado. orden. Tengo mucho calor, poneme la roja y me voy. Pero le estamos sacando amarilla al hombre que la otra vez no quisieron Sí, sacar la roja, ¿no? pasa que vos tenés imposible, no Miren sabés ahí, la miren ahí. Puedo ir a la foto. Ahí está la fotito. Ay, mira Wilson cuando jugaba en el Barça. Me tengo que ir a la pausa, no hay más tiempo, tenemos que venir para las encuestas y un La figurita, cierre nostálgico. Ya venimos.
ver qué pasó con las encuestas. Empezamos por Twitter. La pregunta, lo que decíamos justamente. ¿Y qué pasó? Ahí viene. ¿Crees necesario rediscutir la baja de la ley de imputabilidad? Sí, 52,8, casi 53, ¿eh? Y no 47. O sea Viste que la pregunta es mayoría rediscutir. cree necesario rediscutir la baja de la ley de imputabilidad. De alguna ¿Qué es forma, lo que estamos haciendo? Bueno, pero de alguna forma coinciden con lo que planteó Marcel de arranque, de rediscutir. Yo quiero estudiar. de rediscutir. 52-47. Me dejan de cara, te juro. Se puede analizar de esa manera y se puede analizar también de la forma en la cual lo decís vos, que en parte fue lo que hicimos en el programa. Y en Instagram, con la misma diferencia casi, ganó el no. ¿Pero cuántos votos en total? Tenemos los 53-47. progres en Instagram. Me Saludos deja a de los cara progres. nuestro público. O sea, ustedes sacan sus conclusiones, ¿no? Claramente sobre esto. En fin, nosotros lo que queríamos hoy con el programa, la idea, la producción era darle una especie de cierre, si es, porque en realidad no se cierra nunca este tipo de episodios lamentables y horrorosos como el que pasó la semana pasada, pero volviendo a rediscutir o poniendo sobre la mesa mucho de lo que se habló también, desde la semana pasada, parte de esta, en redes sociales, pero también a nivel político, fundamentalmente en declaraciones públicas, respecto a temas que vinculan a los menores de edad, que vinculan a los femicidios, en este caso como ocurrió con este primer menor, con un primer femicidio en lo que va en el país, y además con eso que se ha discutido, ¿no? Si es necesario o no volver a hablar de las penas de los menores, si ya es suficiente o no lo que de alguna forma aprobó la ley de urgente consideración, y el tema de la falta de recursos de la violencia de género. A mí me queda una pregunta que por ahí obviamente hoy es imposible porque ya no tenemos tiempo. Ustedes hablaron de educación, ustedes hablaron también de medidas de rehabilitación, fundamentalmente la rehabilitación, y a mí me queda como que picando ahí el tema de la prevención, porque más allá de que hoy no hay recursos, y bueno, pero hoy ya sabemos que no hay recursos para la ley de violencia de género. Ahora, hoy, ¿cómo se previene? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede prevenir hechos como los que han pasado y los que vienen pasando, ¿no? 15 femicidios, 7 que están confirmados, 8 que aparentemente serían de la misma manera, como decía hoy Inés, ¿no? Son situaciones de investigaciones y demás que a veces derivan a que puede ser en base a la violencia de género. Bueno, en fin, queda como picando eso. Hoy sabemos cuáles son los problemas, pero seguimos sin poder avanzar en cómo, o atacar de alguna forma, cómo podemos prevenir este tipo de situaciones. Gracias a todos por venir. ¿Van a salir hoy? ¿Salís hoy a nostalgiar? No. ¿Botana? Sí. Sí, sale a nostalgiar Botana, que está eléctrico. Está re ¿Casás? Tengo dudas. ¿Dudas? ¿Cortés? No. Ay, no, ¿Ribeiro? No, está sobrevalorada la noche de nostalgia. ¿Está? De acuerdo. Sobrevalorada. Sobrevalorada, miren, para bailar. Pará, yo quiero decir que arriba de nostalgia el termo de Wilson. ¿Allá en Pando sale a bailar usted? Es la noche en la que te cobran todo más caro, o sea, ¿por qué Es dejarse salía? robar, No sale a bailar. Wilson. Miren esto, miren esto, miren esto. Pero Miren a mí, mirá ese termo. Wilson, Vení. ¿salís a bailar hoy? Vení. Siempre. Vengan todos, vengan todos. ¿qué Venga. Nostalgia es Siempre se esto. Esto es nostalgia. A ver. Esto esto? es Pero nostalgia. todos vienen en los corta pedirme mate. ¿De dónde lo sacaste? ¿Del museo? Esto es nostalgia. No, vamos, del Museo de Arte chiquilines. El Precolombino. mejor termo del mundo. Nicolás, te está pidiendo el bar, te está pidiendo que bailes. Yo me voy. No, vos te tenías que haber ido en rosa.